Ok, pues bueno, es la sesión número 2. Hoy 17 de marzo. El tema que veremos hoy es patrimonio cultural. Recordemos es la materia de ética. Primero vamos a hacer una breve lluvia de ideas, identificar algunas definiciones que nos ayudarán a entender el tema. Em, Esto lo haré por cuestionamiento directo. No sé si quieran participar. En este caso, ¿qué idea tienen sobre el concepto de patrimonio? Ya sea Janet o ya sea Ana. ¿Cuál es su idea de patrimonio? ¿Qué es un patrimonio en general? ¿Si están por ahí, Ana? Ana, ¿sí está conectada todavía? El patrimonio es como un patrimonio familiar o cultural. Ok, ¿y a qué se refería con un patrimonio familiar o cultural? Cuando usted menciona esos dos... Sí, El patrimonio familiar es como, yo pienso que es como tu familia, ¿no? Tener una familia. ok, va por ahí. ¿Qué será el patrimonio cultural? Las culturas que tienen o que llevan desde muchos años antes. Ok, también puede ser. Las, Gracias. las culturas o las costumbres que tienen los distintos países. Ok, también puede ser, Ana. Ok, miren, patrimonio pues sí, vendría siendo como la herencia, ya sea, si estamos hablando, el patrimonio puede ser clasificado de varias formas. Puede ser el patrimonio familiar, que vendrían siendo las costumbres, las tradiciones, o todas estas muestras culturales que tenga una familia. O también podría ser un patrimonio familiar, pues las mismas relaciones familiares que existan. También tenemos el patrimonio local, que generalmente está asociado a las expresiones culturales de una localidad específica. Después tenemos el patrimonio nacional, que hace referencia a ya sea muestras culturales como costumbres, tradiciones, festividades que tiene una nación como tal. En este caso podríamos identificar como México una nación, y México como tal, todo su México tiene ciertas tradiciones, costumbres, formas de vida que se convierten en un patrimonio, ya sea un patrimonio natural o cultural, porque también recordemos que existe patrimonio cultural y también un patrimonio natural. Y después tenemos el patrimonio mundial, que generalmente está asociado más a los idiomas, a las tradiciones y a las festividades o a las fechas importantes. Consideramos que el patrimonio, ¿qué es? Es una herencia de la cultura. Recordemos que la cultura hace parte de la vida en sociedad. Esta herencia, pues bueno, recordemos que es un producto del desarrollo de la historia de la humanidad en la Tierra. Recordemos que también podemos identificar la herencia en México y la herencia en el mundo. Ok, y bueno, en términos oficiales o a partir de la definición de la UNESCO, podemos identificar que el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado. Como ya lo hemos dicho, el hombre ha vivido por varios siglos, en el cual ha desarrollado ciertas actividades, las cuales en muchos casos están asociadas a las costumbres. Y eso es a lo que nosotros consideramos como un legado cultural. Eh, y pues obviamente se está transmitiendo a las generaciones futuras. Muchas de las costumbres que han tenido sus familiares han sido transmitidas a ustedes por imitación o por el desarrollo de las festividades. A partir de la Convención de 1972, se generó una convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Aquí, como les mencionaba hace un momento, existe también dos tipos de patrimonio, que es el cultural y el natural. Un poquito adelante iremos viendo las diferencias, pero en términos generales, lo que se refiere al patrimonio cultural es cuando nosotros identificamos costumbres producto o tradiciones producto del ejercicio de la vida en sociedad. Esto pudiéramos identificar como las tradiciones,
costumbres de un pueblo en específico, o en este caso de varios pueblos en específico. Y lo que nos referimos con el patrimonio natural son aquellas áreas protegidas, las cuales, pues bueno, evidencian y se consideran importantes dentro de un valor universal excepcional para la humanidad. O sea, lo consideran como un patrimonio para las generaciones futuras. Por eso es que la importancia de la UNESCO de enfatizar en que existe el patrimonio cultural y el patrimonio natural, que es lo que se trata, que las generaciones posteriores logren todavía percibir o logren identificar como parte de los antecedentes de su cultura. No sé si al momento tengan alguna duda, Ana o Janet. Vamos más o menos claros a lo que nos referimos con lo que es el patrimonio. Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Continuamos entonces. Consideremos que el patrimonio cultural no se limita a monumentos o a colecciones de objetos. Generalmente, muchas veces identificamos que el patrimonio, pues bueno, son los sitios arqueológicos, son edificios importantes, edificios históricos, pero eso es a lo que nos referimos como un patrimonio material. Pero también hay muestras de patrimonio no material, que son intangibles. ¿Cuáles son esos patrimonio intangible? Pues bueno, las tradiciones, festividades, hasta la gastronomía, la música y algunos otro tipo de tradiciones. ¿Por qué son inmateriales? Porque no se pueden identificar de forma física. O sea, no es como que ustedes les muestren la comida, sí la pueden observar, pero como tal lo importante no es la comida, lo importante es como la receta. En el caso del patrimonio inmaterial, que serían las recetas o la gastronomía, en este caso mexicana. Las tradiciones tampoco es como que se puedan empaquetar y de manera genérica se pueda mostrar en otro lugar. O sea, resultan de una serie de procesos sociales y esto caracteriza a este tipo de patrimonio, que es el patrimonio inmaterial. Se refiere a inmaterial porque no se puede tocar, técnicamente no se puede tocar, es algo intangible, aunque es real. Hay que especificar eso. Recordemos que este patrimonio intangible son expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, ya sea las tradiciones orales, artes del espectáculo, como aparecen en las imágenes, usos sociales, rituales, actos festivos y prácticas sobre la naturaleza y el universo. También en algunos casos el desarrollo de ciertas artesanías tradicionales se considera como patrimonio inmaterial. A pesar de su fragilidad, es importante que la importancia del rescate o de intentar promover. Denme un minuto. Listo. De intentar promover que se cuide el patrimonio cultural o inmaterial es intentar o promover que se mantenga la diversidad cultural. Ya hemos visto en la clase pasada a lo que nos referíamos con la diversidad cultural. Recordemos que la diversidad cultural genera mayor dinámica y el crecimiento de los valores de ciertas culturas o de ciertas sociedades. Es algo necesario dentro del desarrollo humano. Finalmente es la herencia también. La herencia se ve reflejada en la diversidad cultural. Ok, para la UNESCO la noción del patrimonio es importante porque constituye el potencial cultural. El potencial cultural significa lo que posiblemente las generaciones venideras tengan a su disposición como referencia de la cultura a la que pertenecen. Por eso es importante que no se pierdan tanto las tradiciones como los monumentos, como las formas de vida y las tradiciones, porque eso finalmente genera las identidades a las cuales nosotros nos identificamos y además nutre la diversidad de las sociedades humanas. Aquí encontramos en la imagen varias de nuestras tradiciones. En el caso de México tenemos el Día de Muertos, tenemos el baile, tenemos la música, tenemos nuestros monumentos. En este caso las iglesias se vuelven también patrimonio de la humanidad porque representan un periodo histórico colonial o un periodo virreinal dentro de la historia
mexicana y mundial, porque en este caso también son procesos no solo locales, sino procesos internacionales. El tequila, o en este caso el agave, y las pirámides, que las pirámides sí son un patrimonio inmueble, o en este caso un patrimonio tangible, porque finalmente están ahí. Sí, sí se pueden percibir y sí se pueden identificar a una forma física, lo que no sucede con la música, que finalmente sí, a pesar de transmitirse de generación en generación o a partir de algunos escritos, no es tangible en el sentido literal. Al momento vamos claros. Se incorporó Judith también. No sé si vamos claros con la explicación. Si hay alguna duda, con confianza pueden hacer una breve intervención y seguro les estaré contestando, no se preocupen. ¿No hay ninguna duda? No, no, profe. Ok. Bueno, también recordemos que el patrimonio cultural pretende promover el acceso a la diversidad cultural y el disfrute. Muchos de los lugares a los que generalmente nosotros vamos como turistas, muchas veces están clasificados como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? O patrimonio natural de la humanidad, depende. Si vamos a una reserva natural, obviamente ya no es patrimonio cultural, es patrimonio natural. Si vamos a ver una festividad o vamos a un festejo, obviamente ya es patrimonio cultural. Pero lo que tiene el sentido o la intención de generar o de rescatar, ya sea tradiciones o los lugares físicos, es identificar o formar un sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? El que cada individuo se sienta asociado o identificado con esa muestra o esa tradición, ya sea de manera individual o colectiva. Esto genera cohesión social y territorial, que es algo importante para los estados o para los gobiernos, en este caso también en algunos casos para la sociedad. Se refiere a cohesión social, el que la sociedad se identifique como uno mismo. O sea, en el caso mexicano, que te consideres mexicano por las tradiciones o por los monumentos a los cuales tú te asocies como tus antepasados. Esa es una de las intenciones del rescate del patrimonio, ya sea cultural o ya sea natural. También el patrimonio cultural es importante en el desarrollo de las economías, porque finalmente da muestra del pasado de un pueblo, el cual puede ser de interés para uno extranjero, lo cual a la larga o finalmente desemboca en el turismo de esa región. Pero pues, evidentemente el turismo pues incita como a la necesidad de conservarlo, porque al estar expuesto a la intervención humana hay que conservar ese tipo de, ya sea patrimonio material o inmaterial. Ahora vamos a ver con las clasificaciones y tipos de patrimonio. Ya más o menos dentro de la explicación hicimos algunas pequeñas diferenciaciones entre lo que era el patrimonio natural y el patrimonio natural y patrimonio cultural. Recordemos, el patrimonio cultural son aquellas muestras que se generan a partir de la vida en sociedad, y el patrimonio natural son aquellas zonas naturales o zonas protegidas naturales que igual se consideran como una herencia para las generaciones posteriores. En ambos casos son herencias para las generaciones posteriores, pero una que es la natural se identifica porque no ha sido intervenida de manera directa o indirecta por parte del hombre. En cambio, el patrimonio cultural es una expresión de la vida en sociedad que pudiera llegar a tener el hombre. En este caso, bueno, aquí están las definiciones. Tenemos que el patrimonio natural se le considera como es aquella creada por la naturaleza sin la intervención directa o indirecta del hombre. Significa que en este territorio que se considera una reserva no ha habido intervención humana, o ha habido una intervención indirecta o menor en términos de modificación del entorno. En este caso están observando fotografías de la reserva Sian Ka'an, que es un espacio natural protegido que se localiza en la costa caribeña del estado de Quintana Roo, en el sur de México, y fue declarada como patrimonio natural de la humanidad
por la UNESCO en el año 1987 y en el 2003. ¿Por qué es importante identificar este tipo de zonas? Pues bueno, porque finalmente significa que son lugares que se van a respetar o son lugares que no va a haber intervención humana porque se consideran importantes para que las generaciones posteriores las puedan observar o puedan disfrutar. En este caso son zonas turísticas, pero que no pueden tener intervención humana directa. ¿A qué nos referimos a intervención directa? Que aquí no pueden generar un hotel, aquí no pueden generar un puerto, porque finalmente quieren que se conserve de la manera más natural que se pueda. Sí, en ocasiones hay zonas en las cuales sí hay construcciones, pero estas construcciones no alteran de manera considerable el ecosistema que se está preservando en la zona. Es una de las características. Así como está la reserva de Sian Khan, hay otras más en el resto del país y muchas más en el resto del mundo. Esta es una como de las participaciones o aportaciones que hace la UNESCO, que le da la asignación como patrimonio natural y por tanto el gobierno se debe de comprometer a cuidar cierta zona. No, aquí en esta zona no puede llegar una constructora y generar un hotel. En esta zona no pueden llegar los taladores de árboles y deforestar la zona. ¿Por qué? Porque es un territorio considerado de protección federal, por lo cual si alguien genera algún tipo de intervención en esta zona, estará cometiendo un delito federal porque precisamente hay una legislación que protege toda esta zona. No sé si vamos claros con la característica de lo que es el patrimonio natural. Neida, Ana, Janet, María, ¿vamos claros a lo que nos referimos con lo que es el patrimonio natural? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, gracias. Entonces continuamos. Entonces ya identificamos qué es nuestro patrimonio natural. Consideremos que esto tanto puede ser local como en su localidad. En este caso Tierra Nueva pudiera tener un patrimonio natural. En este caso no tengo conocimiento si lo llega a tener, pero identifiquemos que, imaginemos que tiene algún patrimonio natural. En ese patrimonio natural no podría haber intervención directa en términos de explotación de los recursos, ni tampoco en términos de modificación del entorno. Sí sabemos de patrimonios naturales que tenemos en el estado, los cuales pues obviamente no pueden ser intervenidos por la construcción o por la explotación de los recursos naturales. En el caso del país sí hay muchos más, y en el caso internacional pues bueno, sabemos que entre más sea la estructura o el territorio, es mayor la cantidad de recursos o de zonas naturales protegidas. Después tenemos el patrimonio tangible o inmueble. Recordemos, tangible es porque sí se puede identificar, sí se puede ver su forma física, e inmueble pues es el término que se le asigna a todas las estructuras construidas por el hombre. En este caso, este tipo de patrimonio se le considera que son los muebles o los bienes inmuebles de carácter arqueológico, ya sea los sitios arqueológicos como pudiera ser el complejo de ruinas mayas, que es Chichen Itza, que está en la península de Yucatán en México. Y pues bueno, es independientemente a su nivel de conservación. ¿Por qué? Porque seguramente en muchas zonas arqueológicas ya ha existido un deterioro considerable. Evidentemente Chichen Itza ha tenido ciertas etapas de restauración, pero igual, aunque no haya restauración de los sitios arqueológicos, se les da la asignación de patrimonio tangible e inmueble para conservarlo de la manera en que se pueda, ya sea si hay suficiente recurso, pues bueno, se le invierte para la conservación o para la restauración física del inmueble. De otra manera, simplemente se protege que ya no haya intervención y que de ese modo no se deteriore aún más. Que consideremos que todo esto está bajo las legislaciones actuales. A pesar de que existan estas legislaciones, en ocasiones pues sí hay algunos conflictos en términos del patrimonio, y por eso a veces hay protestas sobre la intervención en ciertas zonas, ya sean naturales, o la intervención sobre ciertas zonas arqueológicas. También se considera como tangible o inmueble pues algunos paneles rupestres y vestigios de algunas otras construcciones. Como les mencionaba, este es un ejemplo de un patrimonio inmueble
tangible, les recuerdo tangible porque sí se puede ver su forma física, a diferencia de lo que sería el intangible, ya sean canciones, tradiciones, gastronomía, que no son de forma física o permanente, que no pueden identificarse en un lugar o en un territorio específico. Eh, ¿Alguna duda con respecto con respecto al patrimonio tangible o inmueble? Sí, Es vamos. conocido como patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad, profe? Sí, de hecho, consideremos que el patrimonio cultural, sí, exacto, en el caso de Chichén Itzá sí es considerado como patrimonio natural o cultural de la humanidad. En este caso recibe ambas denominaciones porque Chichén Itzá es un complejo de ruinas, pero que está inmerso en una zona natural protegida, o sea que coincide tanto en lo natural como patrimonio natural como en el patrimonio cultural. ¿Por qué cae en lo cultural? Porque finalmente esta es una construcción generada ¿por qué? Por una cultura, en este caso, ¿qué cultura fue? La cultura maya. Exacto, muy bien. No sé si al momento tengamos alguna duda con respecto a este tipo de patrimonio, sino para avanzar. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Sí. Miren, también pueden apoyarse en su libro en la página, déjenles decir en qué página, en la página 39, y ahí aparece un mapa conceptual que no logré capturar en la presentación del día de hoy, pero que también identifica otro tipo de patrimonios. O sea, están las clasificaciones que nosotros hemos visto, pero hay como ejemplos de lo que es ese tipo de patrimonio. Para el caso del patrimonio tangible, también podemos considerar tanto manuscritos, documentos, artefactos históricos. Artefactos históricos podemos identificar como alguna reliquia, alguna vasija, que hayan sido producto de alguna cultura y que se haya conservado a través del tiempo. También podemos identificar como grabaciones, películas, fotografías y obras de arte, tanto también artesanías como patrimonio material o en este caso patrimonio tangible, porque físicamente sí se pueden identificar si es algo que ustedes puedan transportar o que se pueda ver en su forma física. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Para pasar a lo que es el patrimonio cultural, pero que es intangible, que no se puede tocar de manera directa o que no se puede como enfrascar de manera en el sentido literal. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces tenemos ya la clasificación de lo que era, ya identificamos que es el patrimonio natural, que es todas aquellas zonas o zonas naturales que son protegidas, pero que no tienen intervención humana. Tenemos el patrimonio cultural y dentro del patrimonio cultural podemos identificar lo tangible, que es lo que mencionábamos ahorita, que pueden ser manuscritos o las mismas estructuras que el hombre ha construido con el tiempo y que se han preservado. Y por el otro lado tenemos el patrimonio intangible. Este patrimonio intangible se le denomina intangible porque no puede ser transportado de manera física, o sea, es algo que está presente de manera real, pero que de forma física no se puede identificar. ¿Y cuáles son los ejemplos de esto? Pues bueno, el lenguaje sí se puede identificar en la escritura, pero el lenguaje en términos estrictos, pues finalmente es una representación de la actividad humana. No podemos como encapsular nuestra fonética o no podemos como encapsular nuestros sonidos y después identificarlo como algo físico. Es intangible porque no se puede percibir como tal. Se percibe en el momento en el que uno escribe, pero no se percibe de manera en la forma práctica. También las costumbres son algo que es un patrimonio inmaterial y se considera otra vez inmaterial porque no se puede trasladar. Recordemos que muchas costumbres sí son coincidentes en un país, o sea, me refiero a que pueden ser repetidas o pueden ser emuladas dentro de la misma nación, pero hay otras más que son muy particulares de localidades. Por lo tanto, no se pueden trasladar, no es como que nosotros tomemos la costumbre, la metamos en una pequeña cajita y la llevemos a otro lugar. No, porque es finalmente un proceso local que lleva ciertas intervenciones de la misma comunidad. Por eso se considera inmaterial, porque no es algo físico, no se puede tocar.
Finalmente sí se puede observar algunas de las muestras de este tipo de tradiciones, pero no en el formato físico. En el caso de las religiones, es evidente, las religiones pues también hacen parte del patrimonio cultural inmaterial, porque de la misma forma no se puede percibir de forma física. Lo mismo sucede con las leyendas y con los mitos. Otro caso muy específico de un patrimonio inmaterial pues es la música. ¿Por qué la música? Porque de igual manera, a pesar de que existan partituras, letras de la música en el ejercicio real no se puede encapsular. O sea, sí se puede grabar, pero en el sentido estricto no es algo físico. Por lo tanto, también se considera patrimonio inmaterial. En otros casos también se ha considerado el patrimonio inmaterial a la misma gastronomía. Consideramos que la gastronomía, a pesar de ver el platillo, no es algo que permanezca como encapsulado. En realidad, la gastronomía también se considera inmaterial, cultural inmaterial, por el hecho de la receta como tal, que pues bueno, se transmite de generación en generación y no a través de algo físico. Todos este tipo de elementos se ha transmitido de manera oral a través de las culturas. En el caso del lenguaje, pues es evidente, es el instrumento para la transmisión de las costumbres, religiones, leyendas, mitos y música. Consideren que la mayoría de estos aspectos se transmite de generación en generación, ya sea de forma oral o a través de las mismas tradiciones. Consideremos, bueno, la definición operativa de lo que es el patrimonio cultural intangible es que forma parte de, bueno, es conocido como oral o inmaterial. Lo que ya les mencionaba, que finalmente estos elementos se transmiten de manera oral de generación en generación. Y pues bueno, vamos a hacer una breve actividad. Por favor, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Eso lo hacen en su libreta o en alguna anotación que tengan. Y ahorita lo compartimos. Lo vamos a ir escribiendo acá para identificar el caso de cada uno de ustedes. Vamos a identificar un nombre de evento, ya sea de su localidad o de San Luis, o en este caso que conozcan de México. Vamos a identificar el nombre del evento. Vamos a identificar dónde se realiza, cuáles son las características, qué es lo que hace en ese evento y cuál es la reflexión sobre la importancia. ¿Por qué creen que esa tradición, esa festividad es importante y debería de ser considerada como un patrimonio cultural intangible de la humanidad? Vamos a hacer este pequeño ejercicio, vamos a tener unos 10 minutos. Regresamos, bueno, ustedes lo hacen de manera individual. Ya sea si terminan antes me avisan en un mensaje del chat, estaré aquí al pendiente y ahorita lo vamos a ir escribiendo acá para ir retratando como ejemplos de lo que nosotros podemos considerar como patrimonio intangible o patrimonio tangible. En este caso no aplica porque es un evento, patrimonio inmaterial de la humanidad, ya sea, les recuerdo, ya sea algo de su localidad, del estado o de la nación. ¿Mande? ¿El nombre del evento puede ser una costumbre? Sí, exacto, una tradición que ya sea que ustedes tengan en su comunidad, ya sea que conozcan del estado o alguna de la nación, en este caso pues de México. Lo hacemos. Sí, está bien, gracias. Sí, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Son las 9:34, ahorita a las 9:40, 9:45, damos inicio. Por favor realícenlo de manera en borrador, no van a hacer algo tan extenso, simplemente hagan el pequeño borrador. Si ahorita no tienen oportunidad, si no lo recuerdan, igual googleen alguna que ustedes recuerden en lo general y identifiquen. El nombre, dónde se realiza, cuáles son las características generales en términos de cómo funciona o qué es lo que se realiza en esa festividad y por qué ustedes consideran o por qué reflexionan que esa festividad es importante. No sé si tengan una duda con este pequeño ejercicio que realizaremos en el momento. Si tienen alguna duda, con gusto. ¿Sí está claro lo que vamos a realizar ahorita? Bueno, si tienen alguna duda, estoy aquí presente. Ahorita, déjenles pongo la hora. A las 9:45, límite. Y ahorita cuando terminemos eso, pasamos a
a compartirlo. Está bien. Ok, entonces, pues bueno, voy a desactivar mi micrófono un momento, en lo que ustedes terminan esta actividad y enseguida estoy con ustedes. Bueno, sigo al pendiente, si tienen alguna duda, igual en el chat les puedo contestar. Recuerden, el chat son 3 puntitos o un cuadrito que aparece en la parte superior derecha o en la parte inferior derecha de su celular, en la cual también pueden escribir y compartir sus dudas. Bueno, los dejo trabajar para que finalicen la actividad.